maestro en su aula, ¿no? Y es suficiente, a mi modo de ver, y es incluso bastante, tratar de influir en mis alumnos, bueno, es decir así mis alumnos, ¿no? En los alumnos con los que yo trato, y no en toda la escuela, ¿no? Ni siquiera en toda la zona, y mucho menos de ahí para arriba, ¿no? Solamente la influencia de uno está en los que le rodean, en los inmediatos, con los que tiene trato, y es suficiente, fíjense. Entonces Hernán decía, yo creo que sí, 2 alumnos, decía, pues con estos me basta, o sea, no voy a cambiar el mundo, solamente voy a influir en estos que estoy tratando, ¿no? Nosotros a veces tenemos hasta 500 diarios, ¿no? Algunos profesores, yo alguna ocasión di en un solo día clases a 550 muchachos, ¿no? Esa era mi tarea diaria, 2 turnos, un montón de grupos. Bueno, eso tampoco se puede, también es un error de la educación, pero vaya. Así que para mí el punto central es influir en los muchachos. Influir, sí. ¿Y en qué medida? Bueno, pues eso es lo que vamos a discutir, bueno, no discutir, sino dialogar en este momento. La cuestión es que el cambio personal logra el cambio social. Y como les comentaba hace rato, cuando en mis años mozos, yo pensé que era al revés, que el cambio social me hacía el cambio personal, y si eso se pregona en algunos círculos intelectuales y políticos, ¿no? Y creo que también es correcto, pero vaya, ese pensamiento corresponde como a un hombre de alta talla, ¿no? Para mí el problema es, cambio a los que puedo con mis alumnos, y el mundo cambia, ¿no? La educación en México sí está medio crítica, fíjense. Y decía, si no me recuerdo, John Dewey, mi educación tuvo tropiezos a los 7 años, cuando entré a la escuela. O sea, pues está pesado, ¿no? O sea, ¿a qué se refería? Les voy a platicar una anécdota muy simpática, pero que ilustra esta situación de que la educación está difícil, ¿no? Hace algunos años estábamos tomando unas copas en una dirección de una escuela, digo, sin escandalizarnos, ¿no? Con el supervisor. Claro que no estaba en esas ocasiones aquí, acabo de llegar acá. Y algunos directivos. Y entonces, bueno, hay de copas a copas, ¿no? Así que estas eran elegantonas. Y nos estaba platicando el supervisor. Dice, mire, yo aquí tengo en mi computadora un historial de los hijos de los maestros de mi zona. Son 33 hijos de maestros que tengo aquí en la escuela, en la zona. De esos 33, 30 tienen problemas académicos y de conducta. 3 van bien. De esos 3 yo conocí a 2, eran hijos de una maestra. Esta maestra, pues con todo respeto, tenía conductas así medio agresivas e impositivas, ¿no? Así que esos chamacos seguramente iban por coerción y estaban bien por ese mismo motivo. Más tarde yo también hice algunos, en los últimos años de mi existencia magisterial, estuve haciendo, o sea, corroborando este tipo este punto de vista, ¿no? Enriqueciéndolo, analizándolo, retroalimentándolo. Y con mis amigos muy cercanos, maestros también, analicé y observé a los hijos de los maestros y descubrimos con mis amigos que también, pues a lo mejor estamos ambos mal, ¿no? Por eso nos llevábamos bien, porque ambos estamos perdidos, pero descubrimos que efectivamente la mayoría de los hijos de los maestros, por ejemplo, les cuesta trabajo saludar, ¿no? Se llega un maestro con sus hijos y los hijos de esos maestros no saben saludar bien. Otra, o llegan con un aire así el piso no me merece, ¿no? Si son mujeres, sí. Una hija de maestro, por ejemplo, que tenga 20 años, no sé qué fenómeno se da así como que dice la niña, yo digo que es un fenómeno psicológico de decir así como, mi mamá es de esta escuela, esta es su escuela, todos son sus servidores, con permiso, va a su hija, ¿no? Rollos así, muy simpáticos, ¿no?
O los hijos de los maestros que tienen que ayudar a los compañeros maestros porque pues no saca al güey de la barranca solo, ¿no? Fíjense, todas esas cosas me han hecho reflexionar en el mismo punto de vista, que la educación tiene problemas, ¿no? Si volteamos ya un poco más a nuestro alrededor, pues vemos fenómenos como en el tráfico diario, ¿no? Por la polución, ¿no? Por el exceso de habitantes en las ciudades, en las grandes ciudades, se dan esas cuestiones que ya se han hecho hasta experimentos, ¿no? En un espacio reducido se dejan procrear a las ratas y se empiezan a agredir entre sí, ¿no? Ese es el fenómeno que sucede también entre los humanos. Somos tantos que ya como que no podemos estar esperando un segundo cuando se ponga el siga, que la trae a pues brinca, o sea, empieza el rollo así. Y es difícil encontrar gente ecuánime, gente centrada en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nosotros mismos no hemos generado esa nueva sociedad. Pero peor aún, no solo somos parte, sino somos quizá que genera el problema, ¿no? O los que generamos el mismo problema. Una de mis tesis, que no es mía, ¿no? Obviamente pues yo no he descubierto nada, humildemente estoy aprendiendo y me falta mucho, ¿no? Es que la educación es una institución conservadora como la iglesia, no destinada a cambiar la sociedad, sino a mantenerla con todas sus desigualdades, ¿no? Con todas sus cánceres. Yo juego básquet de vez en cuando, ¿no? Pues ya con mucho cuidado porque desbarato a veces. Y he observado, en el juego se dan fenómenos psicológicos, como es una actividad que está más allá del consciente, ¿no? Está en el reflejo y en otras cosas. Los maestros sacamos nuestra verdadera personalidad, y de ninguna manera lo digo por mis compañeros hoy de equipo que con los que estoy jugando, ¿no? He jugado desde que me acuerdo, desde niño he jugado básquetbol, y sale ahí mucho de nuestra personalidad verdadera. Y en el básquetbol, jugando con maestros, he encontrado unas cosas espantosas, o sea, de que dice uno, pues es demasiadas cargas emocionales negativas del compañero, ¿no? Demasiado egoísmo, demasiado odio, ¿no? Pues ahí está. Ese es el rollo, compañeros, esa es la situación, que nosotros debemos luchar contra nosotros mismos. O sea, esta historia no es contra el gobierno, ni cambiar a la educación a partir de decretos y una revolución, sino de nosotros, una revolución interna que lleve al cambio social. Pero para eso creo que a veces incluso incorrectamente, torpemente o simpáticamente escapa a gente que se dedica a la educación a hacer una reflexión de su propia educación. O sea, es una contradicción, es una cosa así muy simpática, ¿no? Nosotros como profesores queremos lograr pues, gente especial, ¿no? ¿Qué es una gente especial? Bueno, igual que un padre, ¿qué quiere lograr de sus hijos? Yo particularmente, si ustedes me preguntan, estos niños que están aquí son mis hijas, y si me preguntan, bueno, ¿qué quieres lograr de tus hijas? No es muy difícil de contestar, ¿no? Gentes intelectuales, atletas, líderes sociales, útiles a la sociedad y a sí mismas. También es una cosa muy simpática que a veces no estamos claros de qué queremos con nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que es lo mismo como maestros con nuestros alumnos, ¿no? O sea, ¿qué queremos de nuestros alumnos? Pues lo mismo. Atletas, intelectuales, líderes sociales, libres de prejuicios. La pregunta del millón es ¿cómo lograrlo, no?
Y entonces, aquí es donde entra el cuestionamiento a toda nuestra educación, ¿no? Porque no lo hemos logrado. Es muy fácil. Escuchaba ayer a las 11 de la noche a la nueva secretaria de Educación Pública, no sé cómo se llama. Dice, alumnos excelentes tenemos en primarias 3 de cada 100, en secundaria 1 de cada 100. Imagínense, pues esos son estadísticas de una persona de la oficialidad, pues son cosas de meditarse y de tomarlas pues en serio en este caso, ¿no? Porque a veces no hay que tomar en serio lo que dice la autoridad, ¿no? Pero en este caso sí. Es muy interesante ver ese detalle de que está la educación pues, al 1% en cuestiones de excelencia. Y eso entre comillas, porque habría que ver a qué le llama ella excelencia. A lo mejor lo que le llama ella excelencia es una prueba de memorización, ¿no? A lo mejor porque resolvieron exámenes que memorizaron y pues, tal vez esos alumnos no sean los mejores, ¿no? Yo en mi carrera profesional he observado que los alumnos que muchas veces las escuelas tienen por mejores no son exactamente los mejores, tampoco digamos que son los peores, pero de ninguna manera son los mejores, En escuelas donde el alumno X o la alumna X, que generalmente uno escoge a la alumna la más guapa, entonces, que además tenga otras características, se le entrena, es la de los discursos y es la que recibe la autoridad y es la que, pues es la Eva Chicha de la película Gacha. Y al final de la vida, yo como ya tengo bastantes años de servicio, después de 10, 15 años de servicio las he encontrado en la calle, casi de mendigas. Y les he dicho a mis compañeros con los que ando, que me junto, ¿no? Oye, ¿no es esta fulanita aquella que hacía los discursos y que era la gran alumna? Sí, sí es. ¿Y qué pasó con ella? Pues no veo que haya sobresalido en su vida, ¿no? Bueno, es que nosotros calificamos a los alumnos como buenos, a los que obedecen y a los que memorizan, pero no a los que tienen iniciativa y nos contradicen y luchan y son los que sobresalen. Y al revés, ¿no? Me encuentro un alumno una ocasión y le digo, me dice un alumno de hace muchos años, de primer año, dice, oiga, ¿se acuerda de fulano? No, pues, no. Dice, ya cambió esto de domicilio. Dice, el Salado. Ah, caray, el Salado. Pues no. Dice, usted le puso. Ah, caray. Pues sí pongo apodos, pero a los alumnos no me acuerdo que le haya puesto, ¿no? Dice, sí, mire, una vez pasó al pizarrón y le dijo, usted está Salado. Pues no da una. Ah, no, dice, ¿ahora qué cree? Compró una super casa aquí en esa, tiene una super mujer y ya no le satisfizo aquí el ambiente y se cambió a las lomas. Pero de veras tiene dinero, y un día vamos a ir a visitarlo para comer allá en su casa, ¿no? Pues igual lo vemos, ¿no? Así que resulta que los malos luego son los buenos y los buenos luego son los malos, ¿no? Miren, creo yo que tenemos que poner en tela de juicio, por ejemplo, nuestros símbolos, el amor a nuestros símbolos. Ya ven que es sagrado, ¿no? Estoy blasfemando ahorita. Es palabra de Dios ya, el respeto a la bandera, al escudo, al himno y esas cosas. Y a mi modo de ver, es cosa de poner en tela de juicio, ¿no? Yo soy más de la filosofía de este Confucio que decía, mi patria es el mundo. ¿Cuál patria? ¿Esa de quién es? Cuando era estudiante, yo decía, vamos a organizar entre mis rollos allá intelectuales, habría que organizar a los del norte para que se vuelvan mexicanos y otra vez, pues, como corresponde, ¿no? Los tejanos, los californianos, pues, es que nos robaron ese territorio. No, hombre, si llegamos con esas, bueno, hubiera llegado con esas pataventuras y me mandan una patada, pues están mejor ellos que van a querer ser mexicanos, ¿no? Así que, ¿qué más da que nos dominen los alemanes? No sé, vaya, no es tampoco una posición así de que está bien que vengan y que nos dominen, pero el nacionalismo es una cosa y tiene dos vertientes, ¿no? Un nacionalismo, digamos yo, pues así positivo, que lucha por su patria, que generalmente ustedes lo saben en la historia, son guerras de conquista y de
usurpación y de aniquilamiento, y le llaman eso nacionalismo, luchar por su patria. Nunca un soldado, aún siendo invasor y destructor, dice, soy invasor y destructor, es mi patria, ¿no? Entonces, vamos a poner en tela de juicio esas cosas, ¿no? Nuestra historia, los maestros, vamos a poner también en tela de juicio, por ejemplo, por decir, entre todas las materias que damos, ¿no? La manera en que damos la historia. Cuando hablamos en historia de religión, la Constitución dice que en el artículo 3º, que la educación debe ser laica, ajena a la religión, y luchar contra los fanatismos. Y muchas veces, principalmente se ve en primarias, en secundarias, no solamente se tolera, sino que se impulsa discretamente. Se promueve que la dirección y los maestros hagan su fiesta de salida de los muchachos y den gracias a Dios, vayan a la iglesia fulana, ¿no? Entonces no estamos tomando posición, y debemos o no, fíjense bien, compañeros, no estoy yo diciendo que se deban hacer las cosas, solo estoy poniendo en tela de juicio todo, y ustedes tomen su punto de vista, o sea, no quiero que sigan el mío necesariamente. Yo les estoy poniendo en la mesa mis inquietudes. Por ejemplo, a mi modo de ver, se debe de